a este fragmento, a esta enseñanza, decidí llamarle un corazón ¿qué dice ahí? Un corazón inofendible. Y vamos, la que sigue, tío Sebas, por favor. ¿Cuál es el mapa de esta? ¿Una atrás, tío Sebas, por favor? Una atrás. Eso. Muchas gracias, tío Sebas. ¿Cuál va a ser nuestro mapa de esta enseñanza? Vamos a ver un breve contexto de Jesús en esta historia. Vamos a conocer un breve contexto de la mujer sirofenicia. Vamos a ver cómo un corazón inofendible va a ser probado o fue probado, y vamos a ver la respuesta de ese corazón. Y vamos a ver un Jesús que da gracia, un Jesús siendo Jesús, pues, ¿no? Y finalmente vamos a comprobar ese milagro. Y nos vamos a ir versículo por versículo. Así que ahora, el que sigue, tío, el versículo 24, ayúdenme a verlo todos ahí. Dice: levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Antes de explicar este contexto, hay un contexto todavía más atrás, digámoslo así, ¿no? ¿Cuál era ese contexto? De entrada, Jesús se ubicaba en Galilea. Punto. Y venía de enfrentar a los fariseos y a los escribas. Que eso fue lo que nos enseñó nuestro pastor hace 8 días. ¿Cuál fue ese enfrentamiento? ¿Alguien se acuerda de ese enfrentamiento con Jesús que nos enseñó el pastor hace 8 días? ¿Alguien me puede decir? ¿De qué se trató? Las tradiciones. Las tradiciones. ¿De qué más? Básicamente fue las tradiciones, pero algo más en concreto fue lo que sale del hombre es lo que verdaderamente contamina, ¿no? En resumen, eso fue lo que vimos hace 8 días. Entonces, los fariseos y los escribas no quedaron tan contentos. No dijeron: nah, nos dejaste callados, Jesús. Bien, tenías razón. No. Imagínense a los que eran los doctos de la ley, los que habían estudiado toda su vida. Llegó Jesús y les partió todo su argumento en dos. Se quedaron enojados. Inmediatamente después sigue esta historia. Y Marcos, a través de Pedro, narra lo siguiente. Dice: levantándose de allí, Jesús se fue ¿a qué región? A la región de Tiro. Entonces, continuando ese contexto, después de que dejó todos enojados a los escribas y a los fariseos, se fue a la región de Tiro. ¿Qué tomabas, tío? ¿Me estás ¿cómo se llama? Adelantando el guión. Muchas gracias, tío Sebas. Se fue a la región de Tiro, pues, ¿no? Dice el versículo que entró en una casa. Dice el mismo versículo que no quería que nadie lo supiera. Y dice el mismo versículo que no pudo pasar inadvertido. Un solo versículo, todo lo que nos da de contexto. Está chévere, ¿no? Ahora sí, tío. Se fue. ¿Dónde queda Tiro? ¿No? Bueno, ahí estaba. Déjenme ver. ¿Sí lo pueden ver todos? Aquí está. Bueno, creo que por ser pantalla no da. Así como no hace reflejo, pero bueno. Entonces, ven el mar de Galilea que está ahí abajo. Por ahí andaba Jesús, ¿no? Y se fue a la región de Tiro, que está allá arribita. Muchas gracias, Tiro. Ahí está Tiro. ¿Ya vieron el puntito azul? Ahí está Tiro, pues. Dice Birsby en su comentario que esa distancia más o menos fueron 60 kilómetros, lo que Jesús caminó. Pero me gusta Marcos porque pasa a la otra escena como si fuera escena de Rápidos y Furiosos, que primero están en California y de repente están todos en Rusia o en Londres, ¿no? Así se brinca Marcos, pero la realidad es que para llegar a Tiro pasaron 60 kilómetros.
Y esa es la distancia y ese es el recorrido que se estima, pues. Ahora, ¿por qué se fue ahí? Bueno, fue Jesús con sus discípulos y rentaron su Airbnb. ¿Por qué se fueron a su Airbnb en Tiro? Pues porque Jesús no quería que nadie lo supiera. Y si nosotros nos vamos a un lugar porque no queremos que nadie lo sepa, ¿cuál creen que es el objetivo? Descansar, huir de la multitud, de la bulla, ¿no? Relajarse un poco. Entonces, dice Marcos que se fueron a Tiro y rentaron un Airbnb para que nadie lo supiera y pudieran estar tranquilos. Pero era Jesús. Y en ese mismo versículo, algo que recalca Marcos es que Jesús no podía pasar, ¿qué? ¿Cómo? Inadvertido. Era ya muy famoso Jesús. No podía pasar inadvertido. Entonces vámonos al siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Alguien que me lo lea en voz alta. Versículo 25. ¿Quién me ayuda? Sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. Muchas gracias, Ariel. Enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. Vamos a la siguiente diapositiva aquí. Ahora, ya vimos el contexto de Jesús. Ya vimos que venía de Galilea, se fue a Tiro, esa distancia era de 60 kilómetros. Anteriormente se fue allá porque se había enfrentado con los fariseos y los escribas acerca de lo que verdaderamente contamina el hombre. Se fue a Tiro, rentaron un Airbnb, se quedaron ahí escondidas, pero nos dimos cuenta que Jesús no pudo pasar inadvertido. Ese fue el contexto de Jesús. Pero entonces llegó otro personaje más, y ese personaje es la mujer sirofenicia. ¿Y cuál es el contexto de la mujer sirofenicia? Bueno, lo que nos dice el versículo 25 es que oyó hablar de Jesús, precisamente porque Jesús era muy famoso, no podía pasar inadvertido. Entonces alguien le dijo, de un lugar escuchó que Jesús estaba cerca de donde estaba ella. Ahora, dice el mismo versículo que era una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo. Entonces, si esa mujer tenía una hija, por lo tanto esa mujer era ¿qué? Una madre. Era una madre en medio de necesidad. Y esa necesidad era un gran problema. ¿Cuál era la gran necesidad que tenía esa mujer? ¿Alguien que me diga? Curar a su hija. ¿Cuál? Curar a su hija. Curar a su hija, porque su hija tenía un espíritu inmundo dentro. Y dice el mismo versículo que cuando llegó, se postró a Jesús. Solamente un versículo nos está dando todo el contexto de la mujer. Ya vimos el contexto de Jesús, ahora estamos viendo el contexto de la mujer. En algún momento oyó hablar de él, sabemos que es una madre, que tenía un problema y que llegó y se postró a Jesús. La que sigue, tío, por favor. Ahora, ¿qué hace esta historia diferente? Porque muchas personas llegaron y se postraban a Jesús, leprosos, gente importante, mujeres. Pero si se postró a Jesús, al igual que otras personas, ¿qué lo hacía diferente? ¿Qué era lo que hacía tan importante esta historia? Entonces el versículo 26 nos da un contexto todavía más sólido de esta mujer. ¿Qué dice ahí? ¿Esta mujer era qué? Gentil. Era gentil. ¿Y qué es ser gentil? Bueno, todo menos judío, a pronto, ¿no? Pero la Biblia dice algo todavía más específico. Dice que esta mujer era sirofenicia.
Y el contexto de Sirofenicia todavía es más amplio. Y voy a tratar de explicárselos en unos minutitos. A ver si nos vamos a la siguiente, tío Sebas. Muy bien. Y nos vamos a remontar a la historia de los reyes de Israel. ¿Alguien recuerda quién fue el primer rey de Israel? Saúl. El segundo rey fue David. Y el tercer rey fue Salomón. Cuando terminó el reinado de Salomón, hubo algo así como una lucha civil, política, religiosa, social, económica, y se dividieron las 12 tribus. Entonces quedaron 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, que básicamente eran los benjaminitas y Judá. Eso se convirtió en Judea y arriba se quedó con el nombre de Israel. ¿Vamos bien hasta ahí? 10 tribus y 2 tribus. Era un reino dividido. Todo a partir de la muerte de Salomón fue lo que pasó. Entonces, crecieron 2 grandes imperios. Primero salió un gran imperio, que es el imperio de los asirios. Resulta que dice la Biblia que todos los reyes de Israel, es decir, del reino del norte, y que lo podemos ver acá, del lado izquierdo, de su lado izquierdo, es el mapa de las 12 tribus, ¿sale? Todos los reyes del norte, muchas gracias tío Sebas, todos los reyes del norte, de la línea azul fuerte hacia arriba, todos los reyes del norte era Israel. Pero resulta que todos los reyes de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Entonces Dios usó a los asirios para ir con ellos, someterlos en cautividad y prácticamente desaparecer su historia. Entonces eso generó una mezcla de culturas, porque ellos conocían al Dios Todopoderoso, era el pueblo elegido de Dios, pero generó una mezcla de culturas entre los asirios y los israelitas. Entonces estos cuates ya hacían cosas así súper locochonas, ¿no? Pero el reino del sur, que era Benjamín, Israel, que está abajito, tío, ese merito, abajo, Judá, Benjamín y Judá, como no fueron acaparados por los asirios, todavía duraron otros 200 años más, hasta que llegó otro imperio, un imperio llamado Babilonia. Le cae a Judá y Babilonia. Pero había una promesa que Dios le había hecho a David, que de su descendencia iba a nacer el Rey de Reyes, ese era Jesús. Entonces, de alguna forma, el reino del sur no se alejó de la verdad de Dios. Pues a pesar de que llegaron los babilónicos, no rompieron esa cultura y esa adoración al Dios verdadero. Pero los del norte sí estaban. Entonces, al darse cuenta los del sur que ellos eran los pura sangre y los del norte ya se habían mezclado con diferentes razas y diferentes religiones y diferentes culturas, dijeron: ay, esos son los feos. Son no sé si han visto Harry Potter cuando no son magos pura sangre, ¿cómo le dicen la esposita? Los que no son, ¿cómo? Ay, no lo escuché. O sea, hay otro nombre, ¿no? Dice, ay, esos son los sangre sucia, decían los de Judá. No vamos a hablarles a esos, porque nosotros somos los que sobrevivimos ante todo. Y esto se lo estoy narrando que cuando llegó a Siria, estábamos hablando del año 750 a.C., y cuando llegaron los babilónicos era el 500 a.C., más o menos. Entonces estamos hablando que cuando llegamos a los tiempos de Jesús, ya eran más o menos 800.000 años que eso había pasado. Imagínense ese odio, cuánto tiempo recorrió. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí me expliqué? Ese es el contexto de los sirofenicios, pues. Por eso les estoy poniendo otro mapa acá. ¿Sí lo logran ver?
Ahora, lo que era la tribu de Aser, allá arriba, lo que era la tribu de Neftalí, la tribu de Zabulón, ahora en los tiempos de Jesús, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice ahí? Sirofenicia. 1000 años después. Imagínate todo el contexto histórico, social, cultural, religioso para llegar a una mujer en Marcos número 7, 24 y decir, ¿por qué Jesús le va a hablar así? Por eso. Pero era Jesús. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí estamos todos acá? Ese es el contexto de la mujer sirofenicia. Y algo similar pasó con la mujer samaritana que se encontró en el pozo. ¿Se acuerdan? Cuando la charla fue de los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. En el mismo contexto, básicamente. A razón de eso. Porque los judíos, el reino del sur, se creía sangre pura a comparación de ellos. Y era una realidad. La realidad es que todos ellos ya se habían mezclado en religión, sociedad, cultura, con los asirios. Entonces, eso ya había desaparecido. Pero aquí ellos se lo tomaban muy a pecho. Entonces, imagínense todo este tiempo que dijeron, no les vamos a hablar eso. Entonces, bueno, vamos al versículo. ¿En qué versículo nos quedamos? 26. La mujer era gentil, es decir, no era judía. Y explica que era sirofenicia de nacimiento. Y otra característica y otro contexto que nos da este versículo es que le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. El 25 dice que llegó y se postró. Y el 26 que dice que le rogó. Ahora, vamos a poner un paréntesis en todo esto. Y mientras le cambiamos la diapositiva, tío, de favor. Vamos a intentar, solamente intentar, ponernos en medio de la necesidad de esta mujer. Digo intentar porque creo que es difícil entender la necesidad que ella tenía, la urgencia que ella tenía, para romper todos esos protocolos culturales. ¿Cuáles eran esos protocolos? Porque aparte de lo que ya les platiqué de ese contexto cultural y social, hay algo más. Una mujer no podía llegar y postrarse ante un maestro, una falta de respeto. No podía llegar y decir, Señor, no podía hacer escándalo, era mal visto. Es otra parte de la cultura, eso también. Y menos una mujer que ni siquiera era de su propia raza, por decirlo así. Eso no se podía hacer, era mal visto. Entonces esta mujer llegó y rompió con todos los protocolos culturales, sociales, religiosos, llegando con Jesús, un judío, postrándose ante él, un hombre, y rogándole al enemigo prácticamente. ¿Sí me explico? Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Bueno, porque tenía una necesidad enorme. Vamos a ponernos cada quien en el punto de nuestra vida en el que nuestra necesidad era extrema. Porque es difícil entender que tenemos un hijo con un espíritu inmundo, pues. Pero ¿qué tal un hijo al borde de la muerte? ¿Qué tal un padre que está desahuciado? ¿Qué tal un momento financiero en el que no hay ni para comprar un par de tortillas? No sé. Vamos a tratar de ponernos en ese contexto de aquella mujer, como para llegar y romper con todos los estándares culturales que ya les mencioné.
realmente había una necesidad. Y entonces, ese fue el contexto de Jesús. Vimos el contexto de la mujer sirofenicia. Y ahora vamos a ir de lleno al clímax de esta historia. ¿Y por qué Pedro decidió narrársela a Marcos? Tienes que poner esto. ¿Cómo dice el título? ¿Cómo dice ahí? Probando un corazón inofendible. Y vamos a leer el versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? Dice, y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? A los perrillos. Santo Padre. Estaba leyendo a un predicador, estaba escuchando a un predicador y dijo algo bien padre acerca de esta historia. Dice, a lo mejor lo leemos muy simple, pero en realidad es un argumento escandaloso, pues, ¿no? O sea, lo leemos así de... Y Jesús le decía, deja primero a los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Si lo leemos sin el contexto y sin el enfoque y sin el corazón que esto merece leerlo, ¿verdad? Suena bien simple. Me dijo que luego le da, después los perrillos. Pero si realmente nos enfocamos, este argumento es escandaloso, pues. Solo imagínense que se los dijeran a ustedes. Oye, perro, perdón por la expresión, soy feo, incluso que lo digan así, pues, ¿no? Tiene un golpe. Espérate, perrillo. Duele. ¿Qué tal cuando uno va manejando aquí en nuestra hermosa Chilangolandia? ¿No? Y por algún error nos atravesamos. Nos quedamos ardidos, ¿no? Nos trabamos. Bueno, ustedes yo me trabo, ¿no? Y nada más que me dieron un claxonazo o que me dijeron, ¿no? Jesús lo está diciendo a esta mujer. Ahora, este versículo y este argumento no le da una negativa a esa mujer. Solamente le dice, ¿qué dice ahí? Dice, espera. Y prácticamente le dijo, se ve feo lo que estoy diciendo, por ahí lo dice. Primero comen los reyes, después las mascotas. No te lo voy a negar, pero si sobra algo de los reyes, te lo voy a dar. Sí es escandaloso, ¿no? O sea, Jesús le dijo, los perritos no pueden comer primero. Ahora, ahí les va una pregunta, bajo este contexto. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos ofendido si hubiéramos recibido estas palabras? Si por menos de eso, mucho menos de eso, ay, es que no me vio. No me dio mi palmadita en la espalda. No me guiñó el ojo. No me dijo, hola hermanito, ya no quiero ir a la iglesia. Por mucho menos de eso, hermanos. Y no digo de mi casa, digo de todas las iglesias, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos ofendido por ese argumento? ¿Cuántos? Yo me hubiera ofendido, yo le hubiera dicho, Jesús, tú eres el famoso profeta, ahí nos vemos. Como dice entre los perros hay raza, Jesús, ¿no?
Imagínense. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos ofendido? Pero un corazón inofendible siendo probado. Fue un argumento rudo, fue un argumento escandaloso, pero era Jesús probando un corazón inofendible. Vámonos al versículo 27, al 28, perdón. Entonces hubo una respuesta de ese corazón. Ayúdenme a leerlo. ¿Listos? Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Esta mujer lo tenía todo en contra. Fíjense, hay dos, hemos hablado de los evangelios sinópticos. Marcos y Mateo son evangelios sinópticos. Por lo tanto, esta historia también la vamos a encontrar en Mateo 15, 21. ¿Me ayudan a buscarlo? Ayúdenme a buscar Mateo 15, 21. Rápidamente. Y ayúdenme a leer esta misma historia narrada por Mateo. Y está bien padre porque incluso podemos ver la personalidad de los que escriben. Está bien bonito, pues. Y vamos a ver los detalles de Mateo. Y ustedes me dicen quién fue más rudo de los dos. Jesús sana a la hija de una cananea. Saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Es un poquito más específico Mateo. La región de Tiro y Sidón. Sidón queda un poquito más arriba en el mapa. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Hago un paréntesis. La cultura decía que los que no eran judíos no le podían decir a Jesús hijo de David, porque era algo muy de ellos, pues. Entonces, de entrada, la mujer usó un argumento que no tenía que haber usado. Pero el versículo 23 dice: pero él no le contestó nada. Entonces Mateo dice que Jesús de entrada ni le hizo caso. Y acercándose a sus discípulos le rogaban: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y otra vez los discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús le llegaban los niños y decían los discípulos: niños, para allá, no me molesten al maestro que está muy cansado? Otra vez los discípulos: Señor, ya atiende a esta mujer, por amor de Dios, está gritando atrás de nosotros tanta bulla, ya por favor. Despectivos, sí, los discípulos, así como que, ya, por favor. Y Jesús respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echársela a los perrillos. Y si leemos la versión NTV dice: no está bien echársela a los perros, literal. Ella respondió, y vamos a regresar a Marcos en el versículo 28. Si se dan cuenta de los contrastes y los detalles entre Mateo y Marcos, pues Mateo siempre más calculador, más detallista, añadió algunos otros detalles a esta historia. Marcos, narrado por Pedro directo, ¿no? Y en el versículo 28 dice: es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos.
Esa es la respuesta de un corazón que no se ofende. Número 1, ella no dijo, no es cierto, Jesús, ¿cómo crees? ¿Cómo eres grosero? No. Le dijo Jesús, ¿qué dice ahí? Tienes razón. Pero ¿sabes qué, Jesús? Con ese ejemplo que tú me acabas de dar, aunque se caiga una migaja, van los perritos, se la comen y los reyes no dicen nada. Me bastan tus migajas. Ahora, hay dos características aquí, y es el clímax de esta historia. Dos características de un corazón que no se ofende. Número 1, hay fe en ese corazón. A ver si le podemos dar. Muchas gracias, tío. Dos características. La primera característica de un corazón que no se ofende es que hay fe. Vamos a ver qué dice Santiago 1, del 1 al 6. Ayúdenme a buscarlo todos, iglesia. Santiago 1, del 1 al 6. Se los voy a leer, ustedes sigan ahí. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos, dice. Y está bien loco porque esas 12 tribus que están en la dispersión también incluye esa zona donde está la mujer circuncis. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ¿qué dice el versículo 6? Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Esta mujer pidió dudando? ¿Ustedes qué creen? Por amor de Dios, rompió todos los protocolos de la época. No le importó. Se postró delante de Jesús y dijo, Señor Jesús, necesito que tú me ayudes. No puedes hasta que coman mis hijos. Los perrillos al final. Sí, Señor Jesús, tienes razón, pero los perrillos también comemos migajas y a mí me bastan tus migajas. Y esa fe significa enfoque en lo que estaba creyendo. Hace 15 días nos decía el pastor Quique, nos ha dicho el pastor Eric, cualquiera puede tener fe. Podemos tener fe en el dinero, podemos tener fe en los amigos, podemos tener fe en un equipo, podemos tener fe en lo que usted quiera. El problema es que aquello en lo que tenemos fe no nos va a responder igual. Entonces, nuestra fe está mal enfocada. Pero cuando logramos enfocar nuestra fe a la persona correcta, ella sabía en quién estaba enfocada su fe. Pero no le bastaba fe, no le bastaba fe. Si recuerdan todas las historias anteriores, hijo, tu fe te ha salvado, hijo, tu fe te ha salvado, hijo, tu fe te ha salvado, pero a nadie le había dicho perro. Esa es la gran diferencia. No solamente necesitaba fe, ¿qué necesitaba ahí? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo? Humildad. Ahora, entendamos lo que es humildad.
Porque muchos dicen, es humilde, humilde es una palabra concreta, y se lo voy a leer lo que dice la Real Academia Española, que es humildad. Es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Eso es humildad. Es la virtud que consiste en conocer mis limitaciones, mis debilidades y actuar con respecto a lo que sé que puedo y que no puedo. Y hay un ejemplo bien chévere que me fascina, ¿no? Yo soy fan de Cars. Fue como de las últimas cosas que Disney pudo haber hecho chévere. Y en Cars 3, ya el Rayo McQueen está cansado, ¿no? Ya es una tecnología obsoleta. Ya todo el mundo le gana. Después de que fue campeón 800,000 veces el Rayo McQueen, ya hasta ese punto de la historia, ya no le puede ganar a nadie porque él ya se quedó atrás y es un vehículo viejo. Pero conoce a un carrito que es más joven que él, que es más fuerte que él y que tiene las capacidades para poder vencer a sus oponentes. Y se llama Cruz Ramírez, ¿no? Es un carrito amarillo. Y después de ser su entrenador, Cruz Ramírez, de Rayo McQueen, y darse cuenta Rayo McQueen que por más que entrenaba no le podía ganar las nuevas tecnologías, en la última carrera, la más importante, dijo el Rayo McQueen: Cruz, te cedo mi lugar porque tú sí puedes, yo no. Ya te enseñé todos mis trucos, ahora te toca. Y ahí va Cruz. Y vence al más engreído de todos los carros. Si quieren una historia de humildad, vean Cars. Está chévere. Soy fan. Eso es humildad. Muy diferente a humillarse. ¿Ok, iglesia? ¿Estamos bien ahí? La mujer le dijo a Jesús en sus propias expresiones: Jesús tiene razón, pero yo no puedo. Tengo muchas limitaciones, tengo muchas debilidades, pero lo único que sé es que tú sí puedes hacerlo. Me bastan tus migajas. Para salir bendecido de esto. Eso es humildad. Proverbios 15:33, ¿qué dice? La humildad precede ¿al qué? Al honor. Me fascina ese versículo. La humildad precede al honor. Y aquí se cumple en esta historia. Porque cuando llega esta mujer postrada con necesidad, llena de fe y llena de humildad delante de Jesús, esa humildad le precedió al honor, que nos dice Marcos en el versículo 29. Ayúdame a leerlo. Versículo 29 dice: Jesús le dijo: por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Y es Jesús dando gracia. No tengo nada que decirte, hija. Llegó con humildad y salió con honor. O díganme ustedes si no es un honor que Jesús le haya concedido una prueba y una respuesta en ese instante a esa mujer. Y finalmente el versículo 30 le dice aquí, 29, dice: ve, todo está bien, llega y ve a tu hija.
Y el versículo 30 dice: cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Solo llegó a su casa para comprar el milagro. Solo es una historia de 6 versículos. Y en esos 6 versículos pudimos ver todo un contexto de Jesús, todo un contexto de la mujer sirofenicia, podemos ver todo un contexto de un corazón que no se ofende. Pero debemos aprender algo de esto. Y por eso la conclusión, si me ayudas, tío Sebas, por eso la conclusión se convirtió en 2 preguntas. Si me ayudan los chicos a pasar, vamos. La conclusión, vengan chicos, ayúdenme. Se convirtió en 2 preguntas. ¿Cómo está tu corazón hoy ante un espérate de parte de Jesús? Señor, necesito, Señor, mira, Señor, espérate. ¿Cómo está nuestro corazón hoy ante un detente? Ahorita no. ¿Qué respondería a su corazón? ¿Acaso responderíamos con fe y responderíamos con humildad? ¿O fuéramos soberbios y le diríamos a papá: Señor, pero voy a la iglesia, oro, como hago, digo, paso, y me dices que me espere por amor de Dios? ¿Cómo respondería nuestro corazón? Ahora ya no les digo cómo respondería nuestro corazón si nos dice: espérate. Oh. Es escandaloso, de verdad. No sé si lo pueden ver conmigo. Pero había un corazón, y ese corazón que no se ofendió